El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Si el hombre no hubiese pecado, ¿qué tamaño tendría la Biblia? ¿Qué tamaño tendría tu Biblia si el hombre no hubiese pecado? O sea que tendría, creo, que 2 capítulos, 2 hojas. Las 2 primeras para que conozcamos la creación y nada más. O sea que por causa del pecado, miren. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios. Fue necesario así de grande. Pero quiero estar y mantenerme dentro de los 2 capítulos primeros antes de pecar. Capítulo 2, versículo 9. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay 2 árboles, estaban 2 árboles en el huerto de Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo expuso a los hombres, a Adán y a Eva en ese momento, y le dijo: si comes del árbol de la vida, sabemos muy bien que iban a permanecer por siempre, porque el hombre no tiene un chip adentro sobre la muerte, no la entiende a la muerte. Y algo le ocurrió y luego el hombre muere, envejece y muere. Pero el hombre no está diseñado para la muerte, está diseñado para la vida. Por eso anhelamos la vida, la gente no quiere morir, pero se muere igual. Y la razón es porque la paga del pecado es la muerte. Y esto comenzó allí en el jardín del Edén, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ciertamente murió. Y cuando Satanás tienta a Eva para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la tentación fue que no iba a morir. ¿Sabe Dios que cuando ustedes coman de este árbol, les serán abiertos los ojos y conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios? La tentación fue llamativa. Pero el hombre pecó, no murió inmediatamente. Pero a partir de ahí comenzó a envejecer. Y luego la muerte. Pero primero tuvo, antes de la muerte física, tuvo muerte espiritual, porque Dios lo arroja de su presencia.
Entonces, de acuerdo al árbol que uno coma, o ministra vida o ministra muerte. Todos nosotros o damos vida o damos muerte. Este es el ministerio diabólico. Satanás no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. El ministerio diabólico es la muerte, no básicamente el pecado, sino morir espiritualmente. La muerte espiritual. Y el que come del árbol de la vida es una persona que ministra vida. De Jesús se habla como que Él es el dador de la vida. Él mismo se dice de sí mismo que justamente nosotros comimos el pan y el vino y Él dijo que es el pan de vida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que de mí bebe no morirá eternamente. Vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Básicamente el ministerio de Jesús comienza con un ministerio de dar vida. Dijo también, el agua que pondré dentro de él será como una fuente que salte para vida eterna. De él mismo dice que tendríamos vida y vida en abundancia. El ministerio básico de Jesús fue un ministerio de dar vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. La gente hoy está muerta en delitos y pecados. El pecado lo heredamos. Somos herederos del pecado. Nosotros no necesitamos pecar para ser pecadores. Necesitamos nacer para ser pecadores. Y cuando el bebé nace, no nace bueno, nace con una tendencia al pecado. No hay que enseñarle las cosas malas, las aprende solas. Las cosas buenas tenemos que enseñarle, porque esas no las aprende. Pero todo lo malo lo aprende sin necesidad de que nadie se lo enseñe. ¿Por qué? Porque ya tiene adentro esta capacidad, el pecado, con el cual nació. Es muerte. Todos nacemos por causa del pecado en muerte y necesitamos vida, vida de Cristo otra vez. Nuestra hermana con el testimonio que dijo y los que conocemos su historia, realmente ella ha recibido la vida de Jesús. Para poder hablar lo que habló, ella ha recibido la vida de Jesús. Los que han recibido vida de Jesús, lo queremos a Él. Por eso cantamos, por eso leemos, por eso nos gusta escuchar los testimonios de otros, porque vino la vida a nosotros. Jesús llegó a decir, mis palabras son espíritu y son vida. El ministerio básico de Jesús es la vida. El ministerio básico de Satanás es la muerte. Así que, de acuerdo como uno esté, va a generar vida o muerte. De acuerdo del árbol que coma, ese árbol fue histórico. Pero hoy ese árbol está presente todavía. Los que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol de la ciencia. No es poca cosa. Es el árbol de la ciencia de cómo hacer el bien y cómo hacer el mal. O sea que el árbol de la ciencia no es malo, también es bueno. Es la ciencia de cómo hacer el bien y la ciencia de cómo hacer el mal.
Así que Satanás viene con este engaño, no solamente de lo malo, sino también de lo bueno, y caer en las garras del diablo. Y tener un ministerio de muerte después que uno come de este árbol. Pero los que tienen el árbol de la vida, tienen un ministerio de vida. Hay dos patrones, entonces, estos dos patrones de vida. El patrón diabólico es el que le dije, de la ciencia de cómo hacer el bien y de cómo hacer el mal. Pero el patrón de Dios es el árbol de la vida. Pregúntale a tu hermano cómo le va. A ver qué te contesta. ¿Cómo te va? ¿Qué te dijo? ¿A cuántos le va mal? ¿A cuántos le va bien? ¿Es el árbol de la ciencia del bien o del mal? Si alguno dice, a mí me va mal, estás comiendo del árbol de la ciencia, de este árbol. Pero si te va bien, también. Aún los que dijeron me va bien, aún los que dicen me va regular, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero los que comen del árbol de la vida, no les va ni bien ni mal. ¿Se lo imaginan a Jesús en la cruz? Y si alguien le preguntara, Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué diría él? ¿Qué dirá? Y me va re bien. ¿Le parece que diría eso? ¿No es cierto que no nos entra pensar que Jesús podría decir, me va fantástico? Oh. Y si diría, Jesús, ¿cómo te va? Ahí en la cruz, ¿qué diría él? Re mal, mal. ¿Diría eso? ¿No es cierto que a Jesús no le iba ni bien ni mal? Porque los que comen del árbol de la vida no les va ni bien ni mal. ¿Qué podría decir cuando Pedro fue azotado y los 40 azotes que recibió? Y cuando salió dice, ¿qué tal Pedro? Y muy mal. Dice que Pedro estaba gozoso. ¿Y cómo te va, Pablo, ahí en el calabozo de más adentro? Con los pies en el cepo y herido en tus espaldas y rota tu única ropa. ¿Cómo te va, Pablo y Bernabé? O Pablo y Silas. ¿Cómo te va? ¿Cómo le van? Y estamos injustamente aquí. Nos va mal a los dos. Pero eso no ocurrió. Sino que en los cielos, se escuchó un coro. Y Dios dice, escuchen, le dijo a los ángeles, miren qué lindo que cantan esas personas. Estaban cantando, cuán grande es ser, digo yo, cuán grande, qué bárbaro, escuche. Y un ángel le dijo al Señor, ¿y de dónde vendrá esto? ¿De alguna iglesia? Así que, no es de ninguna iglesia. ¿De dónde viene esto? Y uno dijo, me parece que viene de la prisión. Y fueron a la prisión. Y salía ese coro de la prisión. ¿De dónde viene? Dice Dios. Me parece que viene del calabozo de más adentro. Cuán grande es Él,
cuán grande es Él. ¿No es hermosa la canción esta? ¿Y quiénes son los que cantan? Dijo Dios. Son dos. Hay dos, Pablo y Silas, están cantando. ¿Y cómo están? Estarán fantásticos. No, tienen los pies en el cepo, han sido azotados y rotas sus vestiduras y están cantando. Y Dios empezó a tararear esa canción también, nada más que con el bajo. Y cuando hizo el bajo, sonó un terremoto. Se abrieron las puertas, los grillos de las manos se cayeron, las puertas se abrieron y los presos que podían quedar libres. Y el carcelero dijo, me mataré porque me van a matar a mí. Y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Porque cuando uno come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿le va bien o le va mal? Pero cuando uno come del árbol de la vida, no le va ni bien ni mal, está en otra esfera, está en otro nivel. Cuando nuestra hermana hoy hablaba, perder un hijo no es... Uno siempre espera morir primero, pero que un hijo, y poder escuchar las palabras de ella. Y ahí estaba Esteban, que también discutía. Y los que lo escuchaban le rechinaban los dientes y lo arrojaron a Esteban a una fosa y lo apedrearon. No es que lo tenían contra una pared y le tiraban piedra, no, lo ponían en un pozo y tomaban piedras de gran tamaño y caían sobre él. Era difícil errar esos piedrazos. ¿Cuántos recibieron algún piedrazo en la cabeza alguna vez? Y tienen, parece una marquita ahí, parece una alcancía que tienen algunos. Y ahí estaba, y qué doloroso, es un piedrazo. Pero ¿qué decía Esteban? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y si alguno le preguntara, Esteban, ¿cómo te va ahí con las piedras? ¿Te va bien? Si él diría, fantástico, no era verdad. ¿Te va mal? Tampoco, porque no coincidía con lo que él había predicado. No le iba ni bien ni mal, porque los que comen del árbol de la vida no les van ni bien ni mal. Están en otra esfera. Esteban hablaba como Jesús y llegó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego entregó su vida. ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida? Es otra esfera, una esfera distinta, donde no funciona tanto el bien y el mal y el regular. Y no quiere decir que la cruz no duela, pero está en otra esfera. Está comiendo del árbol de la vida. Dijeron que estaban los dos árboles y había colas de hombres y mujeres en cada uno de estos dos árboles. Y cuando alguien comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se le agrandaba la cabeza. Fíjate cómo tiene la cabeza el de al lado, a ver. Está bien, está bien.
Pero dice que este agrandamiento de cabeza era por comer tanto del fruto del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque todo lo razona, todo lo cuestiona. Y dice que por ser tan grandes las cabezas, se chocaban una cabeza contra otra. Y qué dolor, y qué difícil. Pero los que comían del árbol de la vida, se les agrandaba no la cabeza, sino el corazón. Y el corazón era blando y podían tocarse los corazones. ¿De qué árbol estás comiendo? Es otra esfera, otro nivel, distinto al que los hombres están acostumbrados, que es por tantos años y por tantos siglos habitar en una esfera de muerte. No queremos más el ministerio de muerte, queremos el ministerio de vida. Satanás va a atacar siempre con la muerte. Yo quiero mostrarle ahora algunos síntomas de muerte espiritual. Estemos atentos. Aquí van algunos síntomas de cuando uno ha sido atacado por la muerte. Quiero decirte que la muerte a veces es por estar al lado de un hermano. Mirá lo que digo, que en vez de comer del árbol de la vida, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estás un ratito con él, pero luego de estar un momento con él, se te fueron las ganas de orar, se te fueron las ganas de leer la palabra, se te fueron las ganas de estar y ver a los hermanos, se te fueron las ganas de predicar. ¿Por qué? Porque uno estuvo comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y ahora ministra muerte. Pero esto le puede pasar a algunos. Y sí. Pregúntele a Pedro, cuando después de recibir esta gran revelación, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro dijo, dicen muchas cosas, y Jesús dice, ¿y ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bueno, y ahí le da una gran promesa. Pero al cabo de media hora, una hora, fue Pedro el que le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Hacía un rato, él le había hablado con revelación, había contestado con revelación, y ahora Jesús discierne la muerte en Pedro. Entonces es muy probable que haya hermanos entre nosotros. Yo me tengo que cuidar porque yo soy pastor, soy padre, hermano en Cristo, y yo soy una persona que tiene que dar vida. Y vos también tenés que dar vida, pero podemos dar muerte. Ahora yo voy a dar algunos síntomas de la muerte. Cuando uno está recibiendo muerte espiritual. El desánimo. Las personas desanimadas es porque o han escuchado, o han recibido, o han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. La tristeza. Hoy me levanté triste. ¿Por qué? No sé. Estoy triste. ¿Qué más? La melancolía. Los argentinos somos melancólicos. Todos
Nuestra música folclórica es una música melancólica. El tango es melancólico. ¿Qué dice el tango? ¿Te acordás, hermano? Y hermano le dice. ¿Qué tiempos aquellos? Siempre lo de atrás era mejor que lo de hoy. La melancolía es porque uno está recibiendo muerte. Qué tiempo feliz el de la niñez. Pero yo no sé para qué pasará. Palabrita de Dios que dan ganas de llorar con solo pensar que no volverá. Folclore, nuestro folclore siempre está mirando para atrás. Lo de atrás es mejor. Está recibiendo muerte. Otro síntoma de la muerte. El deseo de pecar. Tiene ganas de pecar. No peco porque no se me presenta la oportunidad, pero si me presentara, no sé. Tiene ganas de pecar. Otro síntoma de la muerte. La rebelión. Cuestiona todo lo que tenga que ver con la autoridad, sea del Estado, sea de la familia o sea de la iglesia. Cuestiona todo. Podría, en vez de cuestionar, por lo menos orar. Pero recibe esta dosis de muerte. La división. La división es producto de la muerte. Ahí en el jardín del Edén ocurre la primera división. El hombre se divide de Dios. Dios tiene que sacarlo de su presencia y echarlo del jardín del Edén. Inmediatamente sus dos hermanos, que en vez de permanecer juntos, estaban divididos entre sí hasta que uno mató al otro. Y de ahí se va formando dos generaciones, una los descendientes de Caín y otra de otro hijo de Adán, Set. La división proviene de la muerte espiritual. Cualquiera que te hable mal de otro, por favor decirle, me estás dando muerte. No me estás dando vida. No recibas más muerte. Te va a calcinar. La duda, síntoma de la muerte. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. La duda es un elemento de muerte que yo no sé de dónde provino, pero por favor acude rápido al árbol de la vida y come de allí. Antes de resolver todas tus dudas, come del árbol de la vida. La ira, las personas que se enojan fácilmente, ¿no se dan cuenta que esto proviene de la muerte? Que la ira no proviene de un espíritu manso y humilde. La ira proviene de la muerte. Y aquella persona que se enoja, si tuvieran que filmarlo y pasar y congelar la imagen de él, ¿qué veríamos? Veríamos el rostro de un demonio. Las personas que se enojan fácilmente y no han solucionado su problema, cuando expresan su enojo, están dando muerte. Otro elemento peligroso que viene del ministerio de muerte, que aunque uno sabe de que está expuesto a la muerte espiritual, no hace nada, no reacciona. Y queda quieto, es pasivo. Y también elementos de muerte. Es la liviandad con que uno se mueve en el mundo. Voy a decir en qué.
Habrá algunos que les gusta decir cosas a las mujeres cuando no están en la iglesia, pero no digo de esta congregación, ¿eh? Yo espero que ninguno le guste decir cada vez que sale algo de esto, y hay algunas chicas que les gusta levantar piropos. Muerte. La música mundana. Muerte. Después de estar cantando, yo te busco, qué lindo. ¿A quién le vamos a Violeta? Ay, Violeta, que... Violeta. ¿Cuántos sabemos que las culturas han sido, parte de la formación de las culturas ha sido la música? Y hoy vemos culturas, algunas entregadas al pecado abierto, otra entregada a la idolatría, otras filosofías extrañas, otra al materialismo, pero detrás ha habido música. ¿Cuántos saben que la música influencia en las mentes y entra con muerte? No queremos que nuestros hijos escuchen música. No dejes entrar la música del mundo a tu casa. Y aún selecciona la música cristiana que escuchan, porque hay música cristiana que también tiene muerte. Amistades. Hay algunas amistades, tenemos que seleccionar las amistades. Podemos tener muchos compañeros, pero amistades íntimas. Fíjate, si la amistad que vos tenés te está dando vida o te está dando muerte o te está dando mezcla. Ministerio de muerte. También genera muerte cuando uno tiene una sobreactividad en la obra y no tiene tiempo de quietud con Dios. Uno puede hablar y predicar y decir muchas cosas, porque ya las conocemos, pero no tuvo quietud con Dios. También esto genera muerte, imparte muerte. Tenemos líderes, tenemos pastores y cada uno que tiene gente a su cargo, él tiene que velar por esto, esta quietud con Dios. Yo puedo decir muchas cosas de la Biblia sin haber orado, sin haber meditado. Puedo decir mucho, pero es solo cuestión de mente. Y esto genera muerte, ministerio de muerte. Que no ocurra esto dentro de la iglesia, ministerio de muerte. Quiero decir algo para los que desean tener un ministerio de vida. ¿Cuántos queremos tener un ministerio de vida? Sí, Señor, yo lo quiero. Primero, fijémonos en Romanos capítulo 8. Versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es más poderosa la vida que la muerte. Nunca me olvido, estando en Jujuy, y venía caminando yo por una de las calles de Jujuy y a lo lejos vi que venía un hermano. Y parece que el hermano me vio y se cruzó a la otra vereda.
Y yo le dije, me dije, ¿qué le pasará a este? Así que yo también me crucé. Y él venía caminando, mirando para abajo, cerca del cordón, como que no me veía, y yo también me puse. Y bueno, nos encontramos. Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él me dijo, ¿y cómo querés que me vaya? ¿Leíste el diario hoy? ¿Viste la televisión, los anuncios? ¿Viste los noticieros? Le digo, no. Pero mirá vos lo que dijeron, mirá. Y me empezó a relatarme, a decirme todo. Y yo noté que me estaba dando una dosis de muerte grande. Así que traté de reaccionar lo mejor que pude. Y le dije, ¿sabés qué hice esta mañana? No. ¿Sabés lo que encontré en la palabra de Dios? Este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y él hizo, no sabés cómo necesitaba esto. Él recibió el ministerio de vida. El ministerio de vida es más poderoso que el ministerio de muerte. Cuando encontres a alguien que te está dando muerte, dale vida, dale vida. No le bajes la caña, no digas estás errado, estás condenado, estás con el diablo. No le digas eso. No, dale vida. Largale la palabra. La palabra mora en abundancia entre vosotros. Y la palabra dice, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la vida penetra y logra y vence a la muerte. Y el hermano respiró como si le faltara oxígeno, y empezó a respirar oxígeno de Dios. Dale vida a la gente. La vida es más fuerte que la muerte. La vida venció la muerte. Aleluya. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y la vida eterna es vida prolongada más vida de calidad. No solo vida prolongada, sino vida de calidad. Y esta vida sale. Y esto es lo que yo quiero decir. Ahora estamos en tiempo de primavera que empieza hoy. Ayer era el día de los novios, ¿no? ¿Los esposos le dijeron algo a sus esposas? ¿O no? ¿Dijiste algo? Pero bueno, esto fue aparte. Es tiempo de evangelismo. Tenemos que salir a las calles. Pero hermano, con un ministerio de vida. No un ministerio de muerte, un ministerio de vida. Yo quiero mostrar más sobre este ministerio de vida. No sé cuántos conocen o oyeron hablar o leyeron a San Antonio. ¿Oyeron de San Antonio? En el mundo se oía, ¿no? ¿Qué dice ese coro? ¿Cómo? Socorro. Bueno, cuando estábamos en el mundo, San Antonio era para recurrir a San Antonio. Pero era un santo. Y era en la época, hace siglos atrás, donde hubo una invasión de los maniqueos. No sé cuántos escucharon de esta secta, que estos eran los antiguos testigos de Jehová.
Y estaban en las iglesias. Y en las iglesias se levantaban los maniqueos y decían, Jesús no es Dios. Jesús es una creación de Dios. Y no lo podían parar a los maniqueos. Y entonces los ancianos de la congregación sabían que había un hermano que estaba en las cuevas, habitaba en cavernas, tenía discípulos y que era Antonio. Así que lo fueron a buscar a Antonio para solucionar su problema de herejía que estaba dentro de la iglesia. Y cuando lo fueron a buscar a Antonio, fue el ejército a buscarlo y entonces sale un discípulo y le dice al capitán del ejército que si buscaban a Antonio, tenían que esperarlo a que Antonio dejara de orar. Y esperaron 34 horas hasta que dejó de orar. Y después lo pusieron en una cabalgadura y lo fueron llevando a Alejandría. Y cuando estaba entrando en la ciudad, cuenta la historia, que sorpresivamente cayó el temor de Dios sobre la ciudad y cerraban los negocios. Y él llegó a la iglesia donde estaban los hermanos reunidos. Y lo sentaron ahí en uno de los asientos y escuchaba cómo los maniqueos decían, Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. Y entonces le pidieron a Antonio que pase y dijera algo contra esta herejía. Y Antonio se paró, se puso de pie y comenzó a decir estas palabras. Jesús es Dios. Y se sentó. Dice que en ese momento el Espíritu Santo cayó como en Pentecostés. Él daba vida. No fue una tarea de argumentación, ni de adoctrinamiento, que no es malo, que a veces es necesario, pero básicamente Él dio vida y la vida vence la muerte. Necesitamos gente como Antonio. Después le llamaron San Antonio. No sé por qué relación tiene con los novios, pero era un hombre que daba vida. Miren Segunda Reyes, otro caso. Segunda Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 20 y 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Eliseo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Hasta los huesos tenía vida. Parece que lo habían enterrado mal a Eliseo. No lo habían cubierto. Le habrá quedado una mano afuera, no sé. Pero a este que lo llevaban muerto, lo tiraron ahí, toca los huesos de Eliseo y vive. Cuando te tocan a vos, ¿qué pasa? O tenés un ministerio de muerte o tenés un ministerio de vida. Cuando se te acercan a vos, ¿qué pasa con la gente? Porque estamos para dar vida. Pedro y Juan ante la puerta del templo se encontraron con un paralítico que pedía limosnas y le pidieron, y Juan y Pedro le dijeron, ¿qué quieres? Y él, algo. Y ellos dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo
te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenían? ¿Tenían la vida de Jesús? ¿Y qué decir cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro? ¿Lo cantamos? A mí me gusta este. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu Santo del Nazareno. Yo lo tengo, tú lo tienes, al Espíritu del Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Qué era? Vida. Vida. Porque la vida sale. Ya no hizo falta tocarlo a él. La vida sale. Y aquí era la sombra. Pedro ni consciente era que su sombra sanaba. No era la sombra. Era la vida que sale. ¿Cuántos saben esto? Que pueden ir en un colectivo y la vida sale. Y toca. Y cuando haces cola para pagar en el supermercado, toca ahí a los que están ahí. La vida sale. Hay como un radio de acción. Una vez estaba haciendo obra personal y llamo en una casa, creo que conté esto, lo cuento otra vez, y salió una mujer y me dice, usted tiene una aureola. ¿Dónde? En la cabeza, me dice. Oh. Y usted es un hijo de Dios, ¿no? Sí. Usted vino para hablarme, ¿no? Sí. Yo en aquel entonces entendía muy poco de lo que era ocultismo, no entendía casi nada. Pase, pase, me dice, me hizo pasar. Y me llevó a un cuarto con luz roja. Y tenía asientos y tenía un trono y me hizo sentar en el trono y arriba del trono tenía una corona de espinas. Y yo, como no entendía nada, me senté. Y me dice, ahora hable. Y empecé a hablar y le prediqué a Cristo. Y esta mujer lloró y oró y me fui. A la semana próxima volví otra vez. Y cuando llamo, no sale ella. Sale un muchacho y me dice que era el sobrino. Usted no será ese que vino la vez pasada, ¿no? Le digo, yo vine la semana pasada. Ah, usted es el culpable, dice. ¿Culpable de qué? Porque ahora mi tía está en el hospital grave. Usted es el culpable. Yo traté de decir que no era el culpable y me fui. Pero cuando hay vida, la vida vence a la muerte. Y si se opone, va a haber problemas del otro lado. Ministramos vida. Alrededor nuestro hay vida. Ahí había una mujer que tenía flujo de sangre. Y toca el manto de Jesús. Y Jesús, apretujado por la gente, dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, todos te tocan. Sí, pero aquí alguien me tocó porque de mí salió virtud. La vida sale, sale, sale. Y la muerte también sale. Por favor, esto es atento los padres.
que tienen hijos viviendo con ellos. Los hijos captan la vida o captan la muerte de los padres. Y aunque eduquen bien, aunque lo manden a las mejores escuelas, si no hay ministración de vida, es algo importante que falta en la educación de los hijos, ministrar vida a ellos. A Saúl se le manifestaron los demonios y no lo podían calmar, pero un siervo le dice: conozco a alguien que sabe tocar el arpa, podemos hacerlo venir. Y trajeron a David. Y cuando David tocaba el arpa, los demonios de Saúl se iban. Porque también con la música uno ministra vida o uno ministra muerte. Yo no entiendo cómo en una misma orquesta que se canta cánticos cristianos haya músicos paganos. Esa mezcla no la entiendo. Letra cristiana con músicos paganos, cuando no saben que ministran vida o muerte con la música también. Fue con la música, por causa de la música, que le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Y con la danza de la hija de la mujer que estaba con Herodes. Y fue tan bueno lo que escuchó que terminan cortándole la cabeza a Juan el Bautista. La música es generadora de tantas cosas. Ayer tuve que escuchar a un músico. Este músico por la televisión hablaba bien de la droga. Calamaro. El que se expone a una música así va a recibir lo que él tiene adentro, el espíritu que él tiene adentro. No, pero canta lindo, la letra es linda, pero el espíritu de él no es el lindo. Es muerte. Ahora sería muy lindo escuchar música cristiana con músicos cristianos, consagrados al Señor, que ministran cuando hacen sonar su instrumento, ministran vida. Le fueron a preguntar algo a Eliseo, pero Eliseo estaba ya muy anciano y él pidió: tráiganme un tañedor. Y cuando le trajeron el tañedor al músico, él recibe la unción, la inspiración profética, porque la música ministra vida o muerte. Todo lo que se haga en la iglesia aquí tiene que tener un ministerio de vida. Las personas que menos se ven aquí, aún ellos están sirviendo, pero tienen que tener un ministerio de vida. ¿Y qué decir cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, las dos embarazadas? Una de Juan el Bautista, Elizabeth, y María con Jesús. Y cuando Elizabeth recibe la salutación de María, dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ante una salutación, por favor, hay salutaciones y salutaciones. Hay algunos que tienen el hábito de saludar, saludan hasta a los perros, pero los saludan.
En el mundo también se saluda así. Y ahora se saludan con abrazo en el mundo. Igual. ¿Qué nos tiene que diferenciar? Es el traspaso de vida. Que quede algo. Digo rápidamente, elementos que generan vida. El primer elemento que genera vida es la oración. Las personas que oran se les nota en la cara, los que no oran también. Y las personas que oran son personas que pasan tiempo con Dios, disfrutan. Este coro que cantamos hoy fue un coro, ¿cómo es este que enseñaste? Mi alma tiene sed de Dios. Cuando estás en este periodo de oración y tenés sed de Dios y quiero más de Dios, cuando bajás de ahí, te das cuenta cuando algo tiene vida y cuando algo tiene muerte. Cuando un hermano te habla con la vida o cuando un hermano te habla con la muerte, viene el discernimiento espiritual, la oración, el contacto con Dios. Cuando uno baja de ahí, si podemos decirlo así, y lleva esto al llano, hay ministerio de vida. En segundo lugar, ¿qué genera vida? La lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Habacuc. ¿Haba qué? Habacuc. ¿Dónde estará Habacuc? No lo busquemos, estoy dando un ejemplo. Precisamos gente. Hoy escuchan a veces por televisión algunas predicaciones y porque ese habla fuerte y habla alto, ¿no tendrá razón? No. Quiero ver si está de acuerdo con la palabra de Dios. Yo ya les dije cuando me encontré con este chino en la India, algo les dije, ¿no? Este chino estaba enojado. Dice, voy a hablar enojado, porque todos los occidentales, la iglesia occidental, nos están mandando herejías a China, que cada vez que estamos reunidos podemos morir. Quiero señalar 3 herejías que nos mandan de Occidente, la iglesia nuestra que va para allá. La primera, la hipergracia. Dios es tan bueno que perdona todos los pecados sin arrepentimiento. Hipergracia. Así que si alguien viene en algún pecado pero recibe a Cristo, bauticémoslo. No lo vamos a bautizar. La palabra de Dios dice, arrepentíos y bautícese. La segunda herejía, la doctrina de la prosperidad. Nosotros nos alimentamos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros y ustedes nos mandan todo eso y que demos plata. Y tercero, el espectáculo. Todo tiene que ser espectáculo, todo tiene que ser maravilloso, tiene que ser 10 puntos. Al nivel humano. Vamos a la palabra, a ver si lo que se enseña es conforme a la palabra. Si no es conforme a la palabra, no lo quiero. Aunque tenga una apariencia de espiritualidad. Otro elemento que genera vida no solamente es conocer la palabra, sino obedecer la palabra. Lo que está escrito es para obedecer. Pero no lo entiendo, obedece igual. La tercera elemento que genera vida es la comunión con los santos. La cuarta, la comunión con los santos. ¿Cuántas veces yo mismo me he sentido débil?
como si hubiera tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal y vino algún hermano y me dio una palabra y me lavó por dentro y me limpió. Nos necesitamos unos a otros, pero necesitamos estar juntos. Quiero ver a los hermanos, quiero escucharles. Y hay una impartición de vida entre nosotros. Y aquel que está con algún momento difícil, que ha recibido muerte, también va a recibir vida. Por estar, por favor, esté. En quinto lugar, otro elemento que genera vida es cuando predicamos. Prediquemos el Evangelio. Algo pasa cuando predicamos. Algunos dicen, yo empecé a hablar y me empezaron a surgir palabras que yo no esperaba y yo me sorprendí con lo que le decía, porque era Dios, porque era una impartición de vida. Terminé. Nos ponemos de pie. Hermanos, dale un abrazo de vida, pero no a tu esposa, ni a tu hijo. Dale un abrazo, que algo pase, que algo pase. Quizás te toca recibir o te toca dar. Dale vida, dale vida. Vamos a darnos vida. Es la vida de Jesús. Pasa vida, pasa vida. Pasa la vida del Hijo de Dios. Recibí un ministerio de vida.